Bien, muy buenos días con todos. El día de hoy tenemos la teoría número 16 del curso de Farmacoquímica 1 y vamos a conocer la importancia del coeficiente de partición, o llamado log-P, y su relación con el ingreso a las membranas biológicas. ¿Ya? Bien, vamos a recordar, vamos a partir del llamado QSAR, ¿no? Este diseño basado en un aspecto cuantitativo para el análisis de medicamentos, para el análisis de drogas, y que influye mucho en los parámetros físico-químicos que se pueden determinar en el QSAR para de esa manera atribuirle algunas propiedades biológicas al compuesto que forma parte del descubrimiento para la generación de un nuevo medicamento. Dentro de esos parámetros físico-químicos que el QSAR necesita determinar está la estereoquímica, que seguramente también lo han estado analizando en teorías previas, el proceso de la ionización, que sé que lo han visto muy bien también hasta en la parte práctica, los efectos electrónicos, la solubilidad, que lo han visto conmigo también en aspectos teóricos y prácticos, ¿no? Y que también necesitan ser medibles. Bueno, dentro de muchos de los parámetros físico-químicos que forman parte del diseño cuantitativo llamado QSAR de un medicamento, también tenemos que enfocarnos en la lipofilicidad, en este parámetro físico-químico medible que le atribuye al medicamento una propiedad biológica. Está relacionado directamente a una propiedad biológica. Hoy nos centramos en la lipofilicidad. Y para hablar de lipofilicidad, tenemos que ver los efectos de la lipofilicidad, con quién están relacionados, ¿no? Un fármaco tiene que atravesar membranas en el transcurso de su recorrido al sitio de acción, ¿no? Eso lo sabemos muy bien. El fármaco tiene que enfrentarse a poder atravesar estas membranas y llegar a su sitio de acción y unirse a su receptor y generar su mecanismo. Es por eso, miren, que antes de pasar a hablar directamente de cómo se mide la lipofilia a través de una regla o de una ecuación matemática, hay que reconocer y hay que analizar los conceptos que nos daban Hansch y colaboradores, donde nos decía que el medicamento, la droga, depende de dos procesos importantes, dos procesos que ya son muy conocidos por ustedes, ¿no? El proceso farmacocinético y el proceso farmacodinámico, ¿no? Entonces, según los postulados de Hansch y colaboradores, hay que analizar al medicamento, hay que crearlo, ¿no? Para que su trayectoria, desde el momento en que ingresa al organismo hasta que llega al sitio de acción, esté garantizada. Es ahí donde tenemos que evaluar varios parámetros, decía, ¿no? En lo que es farmacocinética. Parámetros como la disolución, parámetros como la solubilidad, parámetros como la lipofilicidad. Siendo este último, justo la lipofilicidad, ¿no? Lo menciona en sus postulados, en sus conceptos, ya la lipofilicidad es el punto, ¿no? Final, el punto decisivo para que la farmacocinética se realice de manera óptima, pero también es el punto de partida para garantizar farmacodinámica. ¿Justo por qué? Porque la lipofilicidad determina que un fármaco alcance la membrana biológica y esa membrana biológica tiene en su superficie, ya sea a nivel extracelular o a nivel intracelular, al famoso receptor, ¿no? Y que está esperando que el fármaco llegue y genere la interacción farmacológica. Entonces, la lipofilicidad, para las conceptualizaciones que nos daba Hans y sus colaboradores, es uno de estos parámetros que determina este paso de cinética a dinámica. ¿Sí? Es el que garantiza un proceso cinético y dinámico. ¿Ya? Y de esa manera vamos a poder en nosotros, a través de la medición de la lipofilia, ¿ya? Vamos a saber cómo el fármaco ha hecho este movimiento a través de las membranas, si es que puede hacerlo en comparación a otros. La lipofilia en sí, entonces, es una propiedad que van a tener las membranas biológicas y es una propiedad
que tiene que ser conocida para que el medicamento logre alcanzar una lipofilia óptima y pueda atravesar dichas membranas. Hans propuso, por ejemplo, que este proceso de atravesar membranas es un proceso que tiene que hacerlo libremente el fármaco, es decir, tiene que hacerlo a través de un proceso de difusión, ¿ya? De difusión. Es un proceso que está basado solamente en la lipofilia del fármaco y en la lipofilia de la membrana biológica. Es un proceso en algunos casos más lento o más rápido dependiendo de esta lipofilia, ¿ya? Y es así que para él existían dos medios, ¿no? Estos según sus conceptos y también según lo que verdaderamente sabemos que existe para el recorrido del medicamento, ¿no? Existe el medio lipofílico, ¿no? El medio lipofílico y el medio acuoso, ¿no? Entonces, es por eso que esas dos propiedades son las más importantes, ¿no? La droga, para que llegue a su lugar de acción y para que finalmente haga farmacodinamia, tiene que garantizar su distribución en un medio lipofílico, que serían las membranas, y, no, estas serían las membranas, ¿ya? Una cosa es atravesar la membrana, ¿no? Plasmática, y otra cosa es que también nuestro medicamento tenga que tener una distribución en el medio acuoso. Y si seguimos en el tema de la célula, ¿no? En nuestra célula, el medio lipofílico está en la membrana, pero en el medio acuoso está el citoplasma. Bien, entonces, nuevamente, en sus postulados, Hansch y colaboradores nos mencionan que el fármaco tiene que distribuirse entre un medio lipofílico, que está representado fisiológicamente por las membranas, y un medio acuoso, que está representado por el citoplasma de la célula. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esta eh, distribución en cualquiera de estos dos medios, va a garantizar la farmacodinámica. ¿Ya? Bien, entonces un fármaco puede ser más lipofílico o más hidrofílico y eso va a determinar su acción biológica. Ahora, ¿existe una forma de que este proceso fisiológico lo llevemos a nivel químico y medible? Sí. Lo podemos expresar a la lipofilia a través de un coeficiente matemático, el coeficiente de reparto, o también llamado con otro nombre, coeficiente de partición. ¿Ya? Tiene estos dos nombres, coeficiente de reparto o coeficiente de partición. Entonces, una forma de expresar la lipofilia a nivel matemático es a través de la medición de un coeficiente de reparto o un coeficiente de partición. ¿Ya? Y este se va a expresar matemáticamente como un log P. ¿Ya? Este coeficiente de reparto, coeficiente de partición, está relacionado a lograr que la molécula, que en este caso el fármaco que estamos diseñando, ¿no? Se pueda distribuir, ¿no? Se pueda repartir, como dice su nombre, ¿no? Se pueda distribuir entre dos fases. Una fase lipofílica y una fase acuosa. Usualmente el más común de los solventes que se utiliza como fase lipofílica es el octanol y obviamente como fase acuosa el agua, ¿ya? Entonces el coeficiente de reparto, de partición, está basado en cómo se distribuye, cómo logra el equilibrio un fármaco entre la fase lipofílica y la fase acuosa. Es un factor determinante en el diseño de fármacos, así como lo era la solubilidad. ¿Ya? La lipofilia y la solubilidad son los dos factores expresables y cuantificables que se tiene que realizar durante el diseño del fármaco. Y quizás aquí hay un punto interesante también, es que la misma lipofilia también se relaciona con la solubilidad. Recordando, solubilidades muy altas en alguna molécula hacen que su lipofilia sea menor o viceversa. Y la lipofilia también se va a relacionar a los procesos de absorción en distintos tejidos, recuerden porque es para atravesar membranas. También influye con la distribución, ¿no? Porque usualmente para distribuirse en plasma, distribuirse en sangre,
hay que tener menos lipofilia y más hidrofilia, pero eso no limita que las moléculas muy lipofílicas se distribuyan en barreras específicas, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, la barrera placentaria, son fáciles de atravesar y para llegar mediante distribución a esas barreras existen también moléculas transportadoras, ¿no? Que también lo veremos en la siguiente unidad, ¿no? Conmigo justo, ¿no? Todo lo que es el transporte para llegar a una membrana biológica. Y es ahí donde las moléculas lipofílicas también logran esta distribución. Pero obviamente es muy distinta a la distribución de un medicamento con mayor hidrofilia. El metabolismo es otro de esos parámetros que también determina que la lipofilia influya. ¿Por qué? Porque recuerden que el metabolismo está hecho en su fase 1 y fase 2, por un lado, para generar un fármaco activo, activar a una prodroga, ¿no? Y también el principal objetivo que tiene el metabolismo es lograr que la molécula sea más hidrosoluble, ¿no? Que la molécula sea más hidrosoluble para lograr, ¿no? Su excreción óptima, ¿no? Lograr su excreción óptima. Ahora, ¿con qué moléculas consigue este objetivo de manera más rápida? Con las moléculas hidrofílicas. Con las moléculas lipofílicas no logra esta biotransformación de manera tan óptima. Es por eso que muchos de los fármacos muy lipofílicos, su excreción principalmente es biliar, ¿no? Usualmente se excretan más por heces las moléculas o los fármacos más lipofílicos que no lograron una biotransformación de hidrosolubilidad óptima para ser excretados a nivel renal, ¿ya? Un detalle que sí está a favor de la lipofilia y que determina que tengamos que tenerla garantizada en un medicamento es que por la lipofilia, por llegar a esa membrana, ¿no? Esa membrana que tenemos en las células, es que ahí se encuentran nuestros receptores, ¿no? Ahí se encuentran nuestros receptores, justo en esta membrana, algunos atravesándolos u otros en la parte extracelular o en la parte intracelular, ¿ya? Y la lipofilia garantiza una alta lipofilia garantiza la afinidad por un receptor dependiendo su ubicación, ya sea extra o intracelular, ¿ya? Si no hubiera lipofilia en los medicamentos, solamente estaríamos hablando de una solubilidad, seguramente una disolución en el proceso de la absorción, quizás hasta una distribución misma, pero no podríamos llegar a la membrana celular y por lo tanto no interaccionaríamos con el receptor. También influye con la absorción a nivel intestinal, ¿no? Con la penetración a nivel del sistema nervioso central, que es la barrera hematoencefálica, y eso podría generar otros problemas, ¿no? Que también están muy relacionados a la lipofilia. No todo es benéfico en la lipofilia. Usualmente cuando queremos analizar muchas veces la toxicidad de algunos medicamentos, también justo los medicamentos lipofílicos tienden, ya que tendrían a atravesar muy bien la barrera hematoencefálica, suelen ser algunos de estos famosos medicamentos que pueden producir neurotoxicidad porque rápidamente atraviesan la barrera hematoencefálica y generar todos los efectos en el sistema nervioso central. Además, también hay otra barrera que es igual de lipofílica que la barrera hematoencefálica y es la barrera placentaria. Entonces, los medicamentos con alta lipofilia también pueden generar alteraciones a nivel del embrión o del feto, ¿ya? Porque atraviesan barrera placentaria. Todo esto de la lipofilia se puede expresar de una manera cuantitativa, ¿no? Porque eso es lo que busca el CUSAR, que esto sea cuantitativo, y se realiza a través de la determinación de un coeficiente de partición o, como ya lo habíamos mencionado, un coeficiente de reparto. Hay dos definiciones, una definición netamente química como esta, ¿no? Y una definición biológica, medicinal, como la que es el enfoque de nuestro curso, ¿no? De química medicinal, que es la siguiente. En la definición matemática y química general nos habla de que
El coeficiente de partición es una razón de concentración. ¿Sí? Es una razón, es un equilibrio que tiene que existir de una especie química entre dos medios, entre dos solventes. A esa concentración a la que se alcanza el equilibrio entre una mezcla de dos sustancias, ¿no? Que usualmente una es lipofílica y otra acuosa, se le llama coeficiente de partición, a una razón de la concentración. ¿Ya? A eso lo llaman coeficiente de partición de manera química o matemática. Mientras que una definición más relacionada a nuestro ámbito medicinal y biológico es que el coeficiente de partición es un parámetro físico-químico, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero que permite de modo cuantitativo medir el grado de lipofilia, ¿ya? De una molécula, de un fármaco, e inferir, eso es lo importante, eso es lo que nosotros vamos a hacer en el transcurso de muchas de las clases de medicamentos como tal, por grupos farmacológicos en nuestra farmacoquímica 2, que está diseñada así. Siempre vamos a ver sus parámetros de coeficientes de partición para hacer un análisis de cómo se comportan en las membranas. El coeficiente de partición o de reparto me permite inferir cómo se comportará ese medicamento en un fluido biológico y cómo será su paso mediante difusión pasiva a través de una membrana biológica. ¿Sí? Entonces me permite predecir eso, me permite inferir eso, ¿ya? De cómo un medicamento se va a comportar en un determinado fluido biológico y cómo va a atravesar la membrana biológica. Ahora, ¿existen factores que alteran este proceso del coeficiente de reparto? Sí, sí existen. El coeficiente de reparto se ve afectado por varios factores. Uno de ellos y el más importante, y es el que determina que nosotros estemos sintetizando un medicamento, son los grupos químicos que tiene mi producto. En este caso, mi producto es farmacéutico, estaría hablando de mi molécula de síntesis, ¿ya? La naturaleza química de mi producto. Porque depende cuántos grupos funcionales haya yo incorporado en esta molécula, ¿no? Por ejemplo, pude haber incorporado los famosos grupos polares o los famosos grupos no polares, ¿no? Los polares, lo veíamos en la clase de hidrosolubilidad, le aportan hidrofilicidad a la molécula y los grupos no polares, ¿no? No polares, le aportan lipofilia a la molécula, ¿no? Le dan su carácter lipofílico. O también, aparte, bueno, vamos a mencionar ello, aparte de la lipofilia o lipofílico, su sinónimo, ¿no? Su igual es hidrofóbico, ¿no? Hidrofóbico. Bien, entonces los grupos no polares, ¿ya? Los grupos no polares son los que le aportarían lipofilia o hidrofobia, ¿ya? Entonces, sí influye mi síntesis química, pues sí influye cuáles son los grupos que yo he incorporado en mi estructura para garantizar una lipofilia óptima. Obviamente no es que incorpore solamente grupos no polares, sino que estos determinan hidrofilia. Yo tengo que tener un equilibrio en la estructura entre grupos polares y no polares para garantizarme hidrofilia y lipofilia. ¿Ya? Otro de los factores que afecta el coeficiente de reparto es el pH. Y esto principalmente por un proceso que ustedes han visto mucho, ¿no? Han visto mucho, y es el proceso de la ionización, ¿no es cierto? Ese proceso lo han debatido mucho, han hecho inclusive ustedes las constantes de ionización y saben que existen dos fases en la ionización, ¿no? Una fase netamente iónica o una porción, como le decimos, ¿no? Iónica, y una porción no iónica. Y saben muy bien que hay una de estas que es la que determina su ingreso a la membrana biológica, ¿no? ¿Cuál de ellas determina su ingreso a la membrana biológica? ¿La iónica o no iónica? No iónico. Claro, la no iónica, ¿no es cierto? La no iónica permite el ingreso a las membranas biológicas y es la que está directamente relacionada a la lipofilia. Entonces, mediante el proceso de la ionización, tiene que ver obviamente el pH, porque de eso influye, si no, no se ionizan,
y esa porción no iónica determina un ingreso a la membrana biológica. Bien, otro de los factores que también afecta al coeficiente de reparto es la temperatura y casi por la misma explicación que lo veíamos con la solubilidad, ¿no? Casi por la misma explicación o la hidrofilia. ¿Por qué? Porque la temperatura afecta la solubilidad, ¿no? Entonces, vámonos al parámetro de la solubilidad y recuerden que la solubilidad también está directamente relacionada a la lipofilia, ¿no? Mayor solubilidad, menor lipofilia. Y la temperatura lo que hace, ¿no? La temperatura es afectar la solubilidad de las sustancias en los diferentes sistemas de solventes y hace que la disolución de un fármaco en la fase orgánica y en la fase acuosa fluctúe. Entonces la temperatura sí altera los procesos de disolución y de solubilidad de un fármaco y al alterar esos procesos puede disminuir la lipofilia, ¿ya? Puede disminuirla porque lo puede solubilizar, ¿no? Aumenta la solubilidad y reduce la lipofilia, ¿ya? Y otro parámetro no menos importante, inclusive uno de los más importantes para la parte de llevar este parámetro de coeficiente de reparto a la medición en un laboratorio, es considerar el sistema de disolvente. El sistema de disolvente, como dice su nombre, es una mezcla de disolventes. Para trabajar la determinación del OP se utilizan solventes, ¿no? Se utiliza una mezcla, ya lo había mencionado me parece, pero voy a repetirlo aquí, solventes con propiedades no polares, ¿no? No polares, o en otras palabras, solventes lipofílicos, pero ya también sería la forma de decirlo. Lipofílicos. Dentro de estos, yo ya había mencionado que hay uno que es el que más se utiliza y como es un sistema, tiene que haber los solventes polares, ¿no? En este caso, hidrofílicos. Por excelencia, el polar hidrofílico es el agua y el más utilizado de los no polares lipofílicos es el octanol, ¿ya? Es el octanol. Entonces, el sistema de disolvente tiene que garantizar, ¿no? Tiene que garantizar el equilibrio de distribución del fármaco entre las dos fases, lipofílica e hidrofílica, ¿ya? Porque recuerden que lo que vamos a querer aquí, ¿sí? Lo que vamos a querer acá es simular, ya vamos a querer eso, vamos a querer simular lo que sucede entre una célula, ¿no? En una célula está nuestra membrana, ¿no? Nuestra membrana, que es muy lipofílica, ¿no? Nuestra membrana celular, pero también tenemos porciones acuosas que pueden ser en el medio extracelular, ¿no? Que aquí es donde hay agua, o también podría ser a nivel del citoplasma, ¿ya? Entonces tiene que haber un equilibrio entre eh, la membrana celular, que es altamente lipofílica, y que hay que escoger un solvente con esa propiedad, en este caso el N-octanol, y también tenemos que ver cómo se comporta en equilibrio con un solvente polar, ya que el medio extracelular es acuoso, ¿no? El medio extracelular es acuoso y el citoplasma también tiene propiedades muy semejantes a, a, a un medio netamente acuoso, sino que con otros organelos, ¿ya? Entonces, ese equilibrio tiene que darse. ¿Cómo escojo este famoso sistema de disolventes? ¿No? ¿Cómo lo escojo? Lo tengo que escoger, bueno, seleccionando disolventes que tengan baja volatilidad, ¿ya? Existen muchos solventes que son lipofílicos, ¿ya? Que son no polares, que son altamente no polares. Por ejemplo, el hexano, el ciclohexano, el tolueno, el benceno son de los no polares, pero tienen un problema. La mayoría de los solventes no polares, ¿no? O lipofílicos, si los queremos llamar así, aunque lipofilia más es una propiedad de membrana que de, de reactivo químico, el reactivo químico más decimos es un no polar, tienen la desventaja de ser muy volátiles, es decir, de rápidamente pasar de la fase líquida a la fase gaseosa.
Y lo que tenemos que necesitar para nosotros medir coeficiente de reparto es tener un disolvente no polar, pero de baja volatilidad. Y uno de esos es el octanol. Sumado a que también los mismos ejemplos que yo mencioné, que son muy volátiles, también son muy tóxicos. Entonces, una de las propiedades que también hay que ver es la toxicidad. Por lo tanto, el solvente que yo escoja, en este caso N-octanol, tiene baja volatilidad y tiene baja toxicidad para poder ser escogido. Aparte de que todos los solventes deberían ser los más económicos posibles, ¿ya? Y los que menos daño también generen al medio ambiente. En el caso del solvente que le va a aportar lipofilia, hay una selección, ¿no? Se ha tenido que seleccionar previamente en base a una lista de posibles alternativas, ¿ya? Y finalmente se ha estandarizado ya hace muchos años atrás que el N-octanol es el mejor solvente para representar la lipofilia. En el caso de agua, ahí sí no tenemos mucho que pensar, ¿no es cierto? Porque se sobreentiende de que se ha tenido que seleccionar, ya que el medio extracelular es acuoso y el citoplasma igual. Entonces, el componente mayoritario aquí es el agua, ¿no? Es el agua. Aquí ya en esta imagen vemos el coeficiente de partición tal como lo propuso Hansch, ¿no? Hansch lo propuso mediante esta fórmula, ¿ya? Mediante esta fórmula. Una fórmula muy sencilla, ¿no? Que es una división entre la fracción del compuesto en el octanol y la fracción del compuesto en el medio acuoso. Solamente que en la parte del denominador, la fracción en el medio acuoso se multiplica por esta constante que es 1 menos alfa. Alfa va a ser un parámetro que sí tenemos que conocer, tenemos que tener ese dato, y alfa es el grado de disociación de un compuesto, ¿no? Que se va a obtener cuando ustedes hayan medido las constantes de ionización. Entonces, cuando midieron las constantes de ionización, ustedes calcularon también el grado de disociación y ese parámetro es alfa. Entonces, la ionización hacía que el compuesto sea más soluble en agua, eso es cierto, por lo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Se supone entonces que la no ionización es lo que lo haría más soluble en la lipofilia que deseamos para el ingreso a la membrana celular, ¿no? Lo contrario, la ionización lo hace más soluble en agua y la no ionización lo hace menos soluble en agua. Ahora, solamente la recomendación que nos da Hansch para esta medición es que hay que controlar que este proceso se realice a una temperatura no variable, ¿no? Que la temperatura esté dentro de los óptimos. Pequeños cambios que se aceptan nada más son de más menos 5 grados centígrados, ¿ya? Y veamos finalmente a través de un ejemplo cómo el coeficiente de partición tiene que garantizar la eficacia y la seguridad también, de cierta manera, de un fármaco y que si esto está siendo alterado por el coeficiente de partición, se tendrá que hacer las modificaciones respectivas. Veamos en un ejemplo de síntesis, se ha logrado sintetizar el compuesto 1, que tiene un log P medible de 2.57, ¿ya? De 2.57. Este ejemplo del compuesto 1 es un fármaco de tipo cardiotónico, ¿ya? Es un cardiotónico. Este fármaco, compuesto 1, no tiene un nombre todavía porque obviamente es uno de estos fármacos que se está diseñando en un laboratorio y que aún tiene una sigla como tal, ¿no? Seguramente un código que se le ha creado. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer con este fármaco cardiotónico? Es lo que evaluaron los investigadores. Que este fármaco generaba reacciones adversas al medicamento de tipo neurotóxico. De tipo neurotóxico. Este es el problema que tuvo el compuesto 1, en base a que seguramente, si es neurotóxico, atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica, ¿no? Atraviesa mucho la barrera hematoencefálica. Y esto se puede explicar, miren, por el log-P. El log-P ideal o óptimo de un fármaco es el siguiente, de 0 a 3. Obviamente, mientras más se acerque a 3,
tendrá mayor lipofilia. Y este es un ejemplo de este fármaco. El fármaco compuesto 1 tiene un log-P 2.57, un log-P muy cercano a 3, lo que lo hace muy lipofílico y por eso se podría explicar su neurotoxicidad. En base a esta observación, los que estaban diseñando este fármaco hicieron este cambio. Miren ustedes este cambio que estoy señalando. Cambiaron a un grupo metoxi, ¿no? Un grupo metoxi por un grupo sulfona, ¿ya? Por un derivado de sulfona. Cuando hicieron este cambio, ¿no? Cuando hicieron este cambio, midieron al compuesto que lo vamos a llamar compuesto 2 por mientras, ¿ya? Y midieron el log-P. Miren a cuánto bajó, de 2.57 a 1.17. Y aquí la neurotoxicidad disminuyó. Los RAMs disminuyeron, ya no aparecieron. ¿Sí? Entonces, miren, el log-P, como yo les decía, está relacionado a la eficacia del medicamento, pero también está relacionado a la toxicidad. Ahora, ¿qué es lo que también se puede hacer cuando tenemos un log-P no óptimo? Bueno, ya se dieron cuenta aquí la estrategia, modificación química, ¿no? Modificaciones estructurales, ¿no? Esto es lo que se realiza para alterar el coeficiente de partición. Ya decíamos que la estructura química, los grupos incorporados son los que determinan coeficiente de partición. Ahora, ustedes me dirán, pero profesora, también hemos conocido por otra clase, como las reglas de Lipinski, que usted dice hoy día que el óptimo es de 0 a 3 y las reglas de Lipinski decían que es hasta 5. ¿No? Entonces, no es que estemos yendo en contra de las reglas de Lipinski, sino que las reglas de Lipinski te dice que se acepta hasta un 5 como máximo. Pero eso es en un fármaco ya, diseñado, ya cumpliendo las 5 reglas, ¿ya? Pero hay un riesgo si nosotros ahorita diseñamos, estamos en la síntesis, diseñamos un medicamento, por ejemplo, con un log-P de 3 o mayor a 3 o muy cercano a 5. Porque, ¿qué sucede? En este caso se logró disminuir, ¿ya? Porque se escogió el grupo de esa manera, solo fue un solo cambio. Pero, ¿qué sucede si yo hago cambios en varios lugares del fármaco? ¿Ya? Yo lo hago en varios lugares del fármaco. Si yo hago en varios lugares, varios cambios, varios sustituyentes a lo largo de mis modificaciones estructurales, yo podría pasar, en lugar de reducir, podría aumentar y podría acercarme al 5, que todavía lo permite Lipinski. Pero si yo estoy ya muy cerca al 5 en mi síntesis, me voy a pasar del 5. ¿Sí? Y si me paso del 5, obviamente no es lo ideal porque estaría violando las reglas de Lipinski. ¿Sí? Entonces, por eso es que el óptimo, digo yo, ¿sí? El óptimo, el ideal cuando estás diseñando es que no pasemos del 3, para que si tengamos que hacer modificaciones estructurales necesarias, ya sea por toxicidad o ya sea por aumentarle el efecto farmacológico, no nos pasemos de 5. Esa es la idea, ¿sí? Está más lejos el 3 del 5. Pero si yo me acerco aquí en el óptimo, hubiera dicho 5, imagínense si tengo que hacer una modificación, me voy a pasar al 6, ¿no? Entonces hay un riesgo aquí y yo estaría violando las reglas del Lipinski, ¿sí? Entonces esta es la aplicación que le debemos dar al coeficiente de partición.